noches, profesor. Mi nombre es Gianfranco Manuel Urquiza Salas y el nombre de mi compañera es Cassandra Nayeli Antalya Cubillas. El día de hoy nos encontramos aquí presentes para poder sustentar nuestro trabajo de investigación desarrollado en un artículo científico que tiene como título La legítima y el parricidio de menores de edad al amparo del Código Civil Peruano, Lima 2025. Bien, de manera de introducción, nuestra investigación parte de la ambigüedad normativa existente, ya que por un lado, la legislación reconoce una protección especial a los menores y garantiza su derecho irrenunciable a que reciban la legítima. Pero por otro lado, no establece con claridad si estos deben ser excluidos de la herencia por indignidad en caso de que cometan delitos graves, como es el delito de parricidio. Este vacío doctrinario y normativo genera un debate entre la intangibilidad de la legítima y la función sancionadora de la indignidad sucesoria. Así bien, nuestra problemática central se orienta en esclarecer qué relación existe entre la legítima y el parricidio en menores de edad al amparo del Código Civil Peruano, Lima 2025. De este modo, nuestro trabajo se plantea como objetivo principal determinar la relación entre la legítima y el parricidio en menores de edad al amparo del Código Civil Peruano, Lima 2025. Bien, respecto a nuestra realidad problemática, la indignidad sucesoria es un mecanismo que impide heredar a quienes cometen conductas gravemente reprochables contra el causante. Esto dicho por el autor Gago 2023. Pero bien, esto va a entrar en conflicto con las normas de protección al menor. Por otro lado, a nivel internacional, el español Rodríguez destaca la alarma social que va a generar estos crímenes realizados por menores de edad en España. Por otro lado, el estadounidense Rahane señala la falla ética de permitir heredar al asesino según la Corte Suprema de Colorado. Por su parte, Serna pide revisar la proporcionalidad por edad en Chile. Finalmente, Villalobos plantea que en Colombia la exclusión automática de la herencia por homicidio del causante se realice de esta forma. Bien, en nuestro ordenamiento peruano, el artículo 667 del Código Civil establece la indignidad, pero el artículo 748 prohíbe excluir a menores de edad e incapaces, abarcando tanto incapaces absolutos como incapaces relativos, lo que genera una contradicción entre el Código Civil y el Código Penal, permitiendo que el parricida se beneficie del patrimonio de su víctima. Al respecto, Huemape Calderón advierte que un proteccionismo absoluto envía un mensaje de impunidad. Por ello, este estudio busca analizar críticamente cómo debe operar la indignidad sucesoria cuando el parricidio aún no alcanza la mayoría de edad. Bien, respecto a nuestras consideraciones metodológicas, tenemos los siguientes diseños metodológicos. Nuestra investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo y empleó el método dogmático jurídico para realizar un análisis interpretativo y una interpretación sistemática de las normas. También se forzó un careo normativo entre el artículo 667 del Código Civil, el cual regula las causales de indignidad, y el artículo 748, el cual limita la exclusión del menor, incluso en escenarios de parricidio. Este análisis se integró con la normativa penal y los estándares constitucionales del interior superior del niño, para identificar también las fisuras de esta interpretación. Ahora, desde el plano de la justificación teórica, este estudio busca cubrir la falta de respuesta jurídica ante el menor heredero forzoso que atenta contra la vida de su causante, enriqueciendo así una discusión doctrinal que suele evadir estos escenarios por su complejidad ética. Finalmente, mediante la triangulación documental, el artículo aborda una antinomia central entre el deber de protección al menor y la dignidad del sistema sucesorio. Se parte de que la rigidez del Código Civil genera una incoherencia axiológica al permitir que la calidad del heredero y la del parricida coincidan, vulnerando así los principios tanto de justicia y la moral.
Bien, ahora respecto a nuestros resultados. Como nuestros primeros resultados tenemos el primero, que se titula El cimiento moral de la legítima y el parricidio. Al analizar la intersección de las leyes, doctrina y jurisprudencia, se evidencia una contradicción normativa en el sistema peruano. Mientras que el artículo 723 del Código Civil establece que la legítima es intangible y obligatoria para los herederos forzosos, el artículo 667 sanciona con exclusión por indignidad a quienes cometen o intentan homicidio doloso o parricidio contra el causante. Desde la doctrina, el autor Aguilar explica que la legítima no es un derecho absoluto, sino que se fundamenta en la solidaridad familiar y en el deber de afecto y respeto, en latín officium pietatis, por lo que el parricidio destruye la fuente de dicho derecho. En esa misma línea, Fernández Cesarego señala que la indignidad tutela la moralidad de las relaciones familiares, condicionando el derecho a heredar sobre la conducta del sucesor. En el ámbito jurisdiccional y comparado, la sentencia 910-2018, expedida por la Corte Suprema de Justicia, exige probar el dolo y la conciencia del vínculo familiar en el parricidio, confirmando así la ruptura total de los deberes de respeto y solidaridad. Por su parte, en el derecho comparado, muestra que el artículo 756, inciso 2 del Código Civil de España sanciona esto privando automáticamente la legítima del heredero condenado por atentar contra la vida del testador. Un castigo civil que en el Perú aún no existe y se ve frenando cuando el autor es menor de edad. Bien, continuando con la exposición referente a la parte de resultados, nos vamos a servir ahora respecto al criterio de la edad y el discernimiento. El artículo 748 de nuestro código genera un blindaje total al prohibir la desheredación o la exclusión por indignidad de los menores de edad, sin distinguir si el menor de edad cuenta con incapacidad absoluta o relativa. Frente a esta rigidez, la doctrina contemporánea de Lohmann y Torres Vázquez propone transitar de un criterio estrictamente cronológico a uno basado en el discernimiento. Si un adolescente de 16 o 17 años actúa con dolo y madurez para planificar un parricidio, el derecho civil no puede simular una incapacidad absoluta para evitarle las consecuencias económicas de su delito. Esto encuentra respaldo jurisprudencial en la casación 3073-2016 Lima, la cual consagra la autonomía de la responsabilidad civil y de la indignidad sin requerir una condena penal previa. Como tercer resultado, tenemos los efectos prácticos del vacío legal. La literatura nacional, como los estudios de Poamer y Calderón, advierte que un proteccionismo absoluto y carente de filtros genera una preocupante impunidad civil. Esto, sin duda alguna, no delegitima el sistema sucesorio, sino que puede actuar como un incentivo perverso para actos de violencia intrafamiliar, motivados por intereses económicos. Bien, ahora en referente a la parte de la discusión, nosotros hicimos un debate normativo y lo tratamos de acoplar con una propuesta que finalmente va a ser el tercer punto. Al entrar en este terreno de la discusión, confrontamos hallazgos con los principios constitucionales que nos pareció interesante hacer. En la práctica judicial suele argumentarse que el principio del interés superior del niño opera como un escudo de impunidad o inmunidad patrimonial absoluta. No obstante, en esta investigación refutamos dicha postura maximalista, amparándonos en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, específicamente en dos expedientes, el expediente 02132-2008 y el expediente 0026-2007. El Supremo Intérprete de la Constitución Política del Perú ha dejado claro en estas sentencias que el interés superior del niño tiene límites y debe modularse cuando colisionan con valores superiores como el derecho a la vida y el derecho a la moral pública. Asimismo, evidenciamos una incoherencia interna en el Estado. Mientras el sistema civil enfatiza al menor infractor, considerándolo incapaz de recibir una sanción civil, el ordenamiento penal adolescente, y estoy hablando del decreto legislativo número 1348, reconoce plenamente que entre los adolescentes de los 14 y 18 años ya existe cierta madurez cognitiva
para diferenciar lo lícito de lo ilícito. Por tal razón, nuestra investigación no solo se limita al diagnóstico, sino que aporta una solución viable e inmediata, de acuerdo al artículo 116 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Planteamos que la Corte Suprema emite un acuerdo plenario supremo. Este instrumento debe establecer que el artículo 748 no otorga inmunidad absoluta ante delitos de sangre. De este modo, una vez determinada la responsabilidad penal de un menor mayor de 14 años en el fuero de adolescentes, el juez civil estará facultado para aplicar la indignidad sucesoria, protegiendo de esta forma la dignidad de la familia. Bien, a modo de conclusión, nosotros reafirmamos tres premisas fundamentales de nuestro artículo científico. Como primera conclusión tenemos la antonimia intolerable. El Código Civil peruano neutraliza la eficacia de la indignidad sucesoria en caso de parricidio, debido a la rigidez del artículo 748, permitiendo el absurdo jurídico de que el victimario se enriquezca a costa de la vida de su causante. La legítima tiene límites éticos. Al fundarse en la solidaridad familiar y el afecto mutuo, la comisión de un parricidio quiebra el sustento moral del derecho a heredar, haciendo inviable la conservación de este beneficio patrimonial. Es urgente la reforma interpretativa. El criterio cronológico de la edad debe ceder ante la valoración del discernimiento real. Modificar la interpretación de la norma no es de proteger al menor, sino por el contrario, garantizará de alguna forma que la indignidad cumpla su verdadera finalidad: preservar la justicia, la moralidad y la coherencia del sistema jurídico peruano. Muchas gracias.